Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy auditaremos con el sitio web Cover Your Tracks 5 navegadores: Firefox, Chromium, Brave, LibreWolf y Chrome. Luego, en una tabla, compararemos los valores obtenidos en búsqueda de un navegador seguro que nos brinde una buena experiencia de uso. Para auditar los navegadores utilizaremos un sitio web en internet de nombre Cover Your Tracks, donde en el propio sitio indica que analiza la eficiencia del navegador y complementos para protegerte contra las técnicas de rastreo en línea. Muestra cómo los rastreadores ven tu navegador y qué tan única es su configuración, y por lo tanto su facilidad de identificación. Cover Your Tracks es desarrollada por la Electronic Frontier Foundation y, según muestra Wikipedia, se trata de una asociación sin fines de lucro con sede en San Francisco que tiene por objetivo cuidar los derechos y libertades civiles relacionadas con la tecnología. Nosotros hoy auditaremos 5 de los navegadores más populares y que recién instalé. En el lanzador de aplicaciones y en internet vemos que en 4 de ellos nos muestra nuevo, dado que recién los instalé desde la terminal, pero aún no ingresé en ninguno de los 4. Estos son Brave, Chromium, Google Chrome y LibreWolf. El quinto que evaluaremos lo había instalado junto con Arch Linux, Firefox. Una aclaración que me parece importante hacer es que las pruebas son, al menos en esta primera instancia, con el navegador completamente estándar. No modificaré ninguna configuración ni le instalaré ningún complemento o extensión. Quizás la comparación no sea del todo justa, porque tanto LibreWolf como Brave incluyen de forma predeterminada bloqueadores de anuncios, que en otras distros se pueden instalar manualmente. Pero la pregunta sería, ¿qué extensión usar? No se pueden siempre emplear las mismas extensiones en los distintos navegadores. También se puede aumentar la seguridad cambiando la configuración por una más estricta. En la práctica, hay muchas variables que se pueden configurar. Por eso, la decisión es usar los navegadores tal cual quedan instalados. Comenzando con Firefox, me dirijo al sitio donde realizaremos el test. Una vez allí, doy clic en Test Your Browser. Comienza con el proceso de testeo que demora algunos segundos, pero igual resumo. Una vez finalizado, nos muestra una tablita de 3 filas y 2 columnas que sintetiza bastante bien el nivel de protección del navegador y tendrá mayor sentido cuando lo comparemos con los otros. La primera fila, de bloqueo contra anuncios, muestra protección parcial, al igual que rastreadores invisibles, mientras que en protección contra fingerprinting o huella dactilar muestra que es única, lo cual obviamente es malo. También indica que la huella parece ser única entre 273.180 pruebas realizadas en los últimos 45 días. Señala que de la información obtenida hay 18.06 bits de información. Si elevamos 2 a la 18ª potencia, nos da por resultado 262.144. Es decir, nuestro navegador sería único entre 262.144 que ingresan a determinado sitio. De todas maneras, Cover Your Tracks tampoco es perfecto, y este valor de 18.06 bits lo descartaremos. No todos los resultados que entrega son correctos. Tendremos que primero comprobar que el valor es correcto para poder tenerlo en cuenta. Suele acertar en la mayoría, pero no todos. Ahora explicaremos un poco, sin mucho detalle, cada test. Y en los siguientes navegadores, donde ya sabremos de qué se trata, veremos el resultado y luego compararemos en una tabla. Dentro del ítem Header o encabezados, el primer test es el de User Agent o información del navegador, y los datos son correctos. Muestra Firefox en la versión 141 sobre Linux x86-64. La cantidad de bits de información que puede recopilar, siempre que sea correcta, en este caso lo es, 7.42 bits. En la medida que avancemos, todo esto se entenderá mejor. En http://accept headers rastrea qué tipo de contenido puede el navegador manejar. Aquí detectó con precisión el idioma y zona geográfica. ESAR. Aporta 9.6 bits de información. Dentro de características del navegador encontramos el detalle de plugins que los muestra todos correctos, pero no suele aportar mucha información de rastreo. 0.63 bits. El Timezone Offset muestra la diferencia de horario con GMT en minutos. Y efectivamente Buenos Aires son 3 horas o 180 minutos. 5.32 bits de información. El siguiente es la zona horaria,
lo cual es mucho más preciso que el offset GMT. Muestra América, Argentina, Buenos Aires. Y lógicamente aporta mayor cantidad de bits, 9.38. Quiero aprovechar para señalar que los bits finales reales no son la suma de todos, porque como vemos muchos se repiten. Si el timezone es correcto, no se suma nada del GMT offset. Ahora llegamos a otro test que muestra el tamaño de la pantalla. Y entiendo que no la resolución de la misma. Entrega por resultado 1829 por 1029 y 24 bits de profundidad de color. La resolución del monitor es 1920 por 1080. En la explicación indica que solo tiene importancia cuando se complementa con otra, pero por otro lado, serían 11.5 bits de información. En lo personal, entiendo que se trata del tamaño de la ventana y no resolución total. Dentro de Fingerprint Metrics y System Font, o fuentes del sistema, muestra Arial, Courier New y Times New Roman. Este dato es incorrecto. Ninguna de estas fuentes está presente en mi sistema. Las mencionadas pertenecen a Microsoft y no son libres. En mi caso dispongo de fuentes TrueType libres que son similares, ocupan exactamente el mismo espacio, pero no son propietarias. Este dato es incorrecto, aportaría 8.94 bits de información. Luego testea si las cookies están habilitadas y si es correcto. A los fines de fingerprinting aporta poco. Luego el test de las mal llamadas super cookies, que es código muy difícil de quitar y especialmente revelador con las antiguas animaciones flash, que en la actualidad no se utilizan. Aporta 0.17 bits de información. El hash canvas es bastante sofisticado y realiza una prueba donde renderiza imágenes no visibles para el usuario, además de recopilar información del tipo de tarjeta gráfica, códex y más. Lo almacena como un hash criptográfico y aporta 14.36 bits de información de rastreo, uno de los ítems más importantes. El hash de WebGL es similar al Canvas, también examina características gráficas del navegador, pero entrega menos bits de información, 9.01. WebGL Vendor and Render entrega el tipo de tarjeta gráfica utilizada, y es correcto, muestra gráficos integrados de Intel. Los 6.58 bits de información parecen mucho para una info común y relativamente básica. El header DNT, Do Not Track, o que solicita no rastrear, es totalmente ignorado por la mayoría de los rastreadores. En Firefox está desactivado y aporta 0.79 bits de información. Idioma lo detectó a la perfección, ESAR, y aporta bastante información. Ayuda mucho a la detección, pero también sirve a los sitios web para brindar el contenido adaptado al usuario. Es habitual que cuando entramos a un sitio de ventas, por ejemplo, nos ofrezca el contenido en nuestro idioma y los precios en nuestra moneda. En cuanto a las especificaciones de hardware y en plataforma, detectó correctamente Linux x86-64 y aporta 2.66 bits de información. Touch Support es para dispositivos móviles y analiza los dispositivos táctiles con los que se cuenta. En mi caso es un PC de escritorio y el resultado es 0, pero por ejemplo para un laptop con pantalla táctil y touchpad serían 2. Aporta 0.86 bits de información. AdBlocker Used detecta si se dispone de un bloqueador de anuncios. En lo que respecta al fingerprinting, prácticamente no tiene incidencia y muestra no. El Audio Context Fingerprint tiene similitud al Canvas, pero con audio. Analiza hardware de audio y drivers. Entrega 2.2 bits de información. CPU Class revela el fabricante del CPU. Los navegadores no suelen dar resultados positivos y aquí tampoco. No lo muestra. Entrega 0.09 bits de información. Hardware Concurrency muestra la cantidad de hilos o subprocesos del CPU. En mi caso indica 16, que es correcto, y junto con otra información ayuda a los rastreadores a crear el fingerprint único. Son 4.09 bits de información. Device Memory muestra la cantidad de memoria en el equipo. El navegador no entrega este valor. Muy bien, ya tenemos nuestra primera referencia. Ejecutemos Cover Your Tracks con el segundo navegador. Desde el lanzador de aplicaciones e internet selecciono Chromium. Este se abre por primera vez. Cierro la ventana de navegador predeterminado y me dirijo al sitio Cover Your Tracks. Una vez salí, clic en Test Your Browser y unos segundos después, que aquí resumo, muestra la tablita
donde vemos que no posee bloqueo de anuncios, tampoco para rastreadores invisibles, y que la huella dactilar o fingerprint es única. Recordarán que Firefox en las dos primeras filas teníamos protección parcial. Pasando a los resultados detallados, en Headers y User Agent muestra correctamente la versión 138. Los bits de identificación son 5.19. En HTTP Accept Headers no muestra como en Firefox ES-AR, pero sí ES-419, que significa español latinoamericano. En los plugins del navegador muestra en detalle todos los instalados como ocurrió con Firefox. Tanto en TimeZone Offset como TimeZone muestra correctamente la zona geográfica. El tamaño de la pantalla tiene un valor extraño, 1808 por 1017. No lo tomaremos en cuenta. Dentro de Fingerprint Metrics y Systems Font detecta fuentes que no se encuentran instaladas y no tomaremos en cuenta tampoco. Los cookies habilitados y los super cookies con 0.17 bits de información. El hash canvas fingerprint, que entrega mucha información, en este caso genera valores aleatorios. Esto es como método de protección y es muy bueno. Genera 1.52 bits de información contra los 14.36 de Firefox. En cambio, en WebGL Vendor and Renderer entrega más información que Firefox. No solo que son gráficos Intel, sino también la versión de OpenGL, 4.6 en este caso. Do Not Track no está habilitado, pero dijimos que los rastreadores no lo respetan. El idioma ES-419, español latinoamericano, es algo menos específico que ES-AR de Firefox. En las especificaciones de hardware muestra toda la información. Linux x86-64, que no hay dispositivos táctiles ni bloqueador de anuncios. El fingerprint de audio genera 2.74 bits de información. No brinda información del CPU y sí muestra que el CPU posee 16 subprocesos o hilos. Finalmente, la memoria, que en gigabytes no es correcta. Si bien luego analizaremos mejor los detalles, en principio no parece haber grandes diferencias con Firefox. Pasemos al tercer navegador. Desde el lanzador de aplicaciones e internet abro el navegador Brave por primera vez. Cierro establecer como predeterminado, omito todas las ventanas con sugerencias, desmarco las opciones de ayuda para mejorar Brave, clic en finalizar y me dirijo al sitio Cover Your Tracks. Luego doy en Test Your Browser de la misma manera que venimos haciendo y resumo hasta arribar a la tablita con el resultado. Es ideal, nos indica que tenemos fuerte protección contra el rastreo web y la tablita indica que sí contamos con bloqueador de anuncios, bloqueo de rastreadores invisibles y que contamos con huella digital aleatoria o random. El comienzo es muy bueno. Pasando a los detalles de Headers y en User Agent muestra la información correcta. Chromium 138, que es de donde se basa Brave, con exactamente la misma cantidad de bits de información de Chromium, 5.19. En HTTP Accept Header muestra ES-419, español latinoamericano. En las características del navegador y plugins está de forma aleatoria. Excelente. TimeZone Offset, 180 minutos, y TimeZone América Buenos Aires. Brinda los datos completos. Curiosamente aquí, en tamaño de pantalla, lo muestra de manera correcta. 1920 por 1080. Dentro de métricas del fingerprint y en fuentes del sistema, muestra las fuentes privativas que mi sistema no tiene. En la información no la tendremos en cuenta. 4.76 bits. Las cookies están habilitadas y las super cookies igual que el resto de navegadores. En el hash canvas, uno de los ítems más importantes es aleatorio al igual que Chromium. Pero a diferencia de este, en WebGL también es aleatorio. Donde sí brinda información, la misma que Chromium, es en WebGL Vendor and Renderer, con Intel y OpenGL 4.6. Do Not Track desactivado, como en todo el resto de navegadores, y en idioma ES-419 español Latinoamérica. Dentro de especificaciones de hardware y plataforma muestra correctamente Linux x86-64, los dispositivos táctiles 0, el bloqueador de anuncios muestra no, pero sabemos que Brave dispone de shields o escudos activados de forma predeterminada. La huella o fingerprint de audio es aleatoria, siendo este
el primer navegador revisado hasta ahora en contar con esta característica. El fabricante del CPU, al igual que el resto, no lo informa. En cantidad de subprocesos o hilos, también es aleatorio. Y aquí también es el primero en tener esta característica. Y finalmente, en memoria, Gigabytes indica 1, lo cual no es correcto. Hasta ahora, Brave es el que muestra en estas pruebas mayor robustez. Pasemos al siguiente. Desde el lanzador de aplicaciones e internet ejecuto LibreWolf. Este se abre y no solicita ser el navegador predeterminado. Aquí vemos la extensión o add-on uBlock Origin, que viene instalada de forma predeterminada, al igual que escudos de Brave. Me dirijo al sitio Cover Your Tracks, clic en Test Your Browser y en unos segundos, que aquí resumo, nos muestra que contamos con una fuerte protección contra el rastreo web. Y en la tablita que tenemos bloqueo de anuncios y bloqueo de rastreadores invisibles. Esto merced a uBlock Origin, mientras que en Fingerprinting indica que tenemos huella digital única. Pasando a los resultados detallados, dentro de Headers y User Agent, detecta de forma correcta el tipo de navegador o su base, en este caso Firefox 140. En HTTP Accept Headers no aparece ESAR o ES419. Esto es simplemente porque de forma predeterminada, LibreWolf está en inglés, no toma la configuración global del sistema, y lo hace por seguridad. Si bien entrando a la configuración se puede cambiar el idioma al que uno quiera, mantiene el inglés para aumentar la seguridad. Aquí por el solo hecho de ser EN-US, los bits de información son 1.89 contra los 9.6 de Firefox o los 10.89 de Brave. Recuerdo que la distro Tails, quienes llevan la seguridad a un extremo, no recomendaban para nada cambiar el idioma del navegador. Los plugins del browser los expone al igual que Firefox con la misma cantidad de información, 0.63 bits. Tanto el timezone offset como el timezone no lo muestra. Refuerza la seguridad, pero si por ejemplo se ingresa a un sitio de ventas, este no sabrá en qué idioma ni moneda mostrar la información. Normalmente los sitios de ventas online en estos casos utilizarán inglés y dólar. En tamaño de la pantalla muestra una medida extraña como estuvimos viendo anteriormente. Dentro de métricas de Fingerprint, con las fuentes lo mismo que antes, muestra privativas que mi sistema no tiene. Las cookies están activadas y las super cookies al igual que el resto de navegadores. El Fingerprint Canvas está de forma aleatoria, siendo esto algo muy bueno. Solo 2.34 bits de información. El Fingerprint WebGL sí entrega información y en WebGL Vendor and Renderer indica error, que no puede acceder a determinada información. Entiendo que por seguridad del navegador. Do Not Track está habilitado, pide a los sitios no realizar seguimiento, pero es sabido que esto se ignora u omite en la mayoría de sitios. En idioma muestra EN-US. No es una función de seguridad, sino efectivamente el idioma predeterminado, pero igual disminuye la exposición de información. En especificaciones de hardware y plataforma, Linux x86-64 lo muestra correctamente y en dispositivos táctiles 10, lo cual no es correcto y entiendo lo hace de forma deliberada. AdBlocker muestra no, pero sabemos que cuenta con uBlock Origin. El fingerprint de audio no es aleatorio y entrega 2.2 bits de información. En fabricante de CPU no entrega información como el resto de navegadores. La cantidad de subprocesos o hilos muestra que son solo 2, un número incorrecto y entiendo también que es de forma deliberada. Tampoco entrega valor de memoria en gigabytes. LibreWolf tiene sus particularidades, que las analizaremos con la tabla de todas las distros más adelante. Google Chrome es el único navegador que no es open source y rara vez lo vemos como navegador preinstalado en las distros. De todas maneras, es ampliamente utilizado y sobre todo en otros sistemas operativos. Dada su popularidad, decidí incluirlo para las pruebas. Realizamos el mismo proceso que con los 4 navegadores anteriores y doy clic en Test Your Browser. Unos segundos después, aquí resumidos, nos muestra que no estamos protegidos contra rastreo en la web y en la tablita que no poseemos bloqueador de anuncios ni bloqueo a los rastreadores invisibles. En cuanto al fingerprint, indica que sí es único.
En esta primera instancia sería el navegador con la protección más débil junto a Chromium de quien deriva. Pasando a los resultados detallados, en Headers y User Agent muestra la versión correcta del navegador, 138 con 5.19 bits de información. En HTTP Accept Headers muestra ES-419, español latinoamericano. En características del navegador y plugins, todo el detalle de los mismos, 0.63 bits de información. Timezone, Offset y Timezone, información completa. América, Buenos Aires. Tamaño de pantalla con un número o resolución extraña que vimos en todos los navegadores excepto Brave. Ahora, en las métricas de fingerprint y fuentes del sistema, las privativas, al igual que se mostraron en todos los navegadores, y mi sistema no tiene. Cookies activadas y super cookies al igual que el resto de navegadores. El fingerprint de Canvas, que siempre decimos es uno de los más importantes, en Chrome es aleatorio, al igual que con Chromium. El fingerprint de WebGL sí entrega información y muy considerables 15.76 bits. En Do Not Track está desactivado y el idioma ES-419 que corresponde a español Latinoamérica. En hardware, dentro de plataforma, muestra Linux x86-64, que no dispone de bloqueador de anuncios, no informa del fabricante del CPU y muestra correctamente la cantidad de subprocesos o hilos del CPU, 16. Con respecto a la memoria, indica 8 GB, que no es correcto. Con esto revisamos los 5 navegadores que nos propusimos. Veamos en una tabla los resultados lado a lado. En esta primera imagen vemos las 5 tablitas iniciales, a modo resumen, que entrega Cover Your Tracks, donde, como era de esperarse, los dos navegadores que traen de forma predeterminada bloqueadores de anuncios brindan bloqueo en los dos primeros ítems. Brave lo hace con Shields y LibreWolf con uBlock Origin. Ambos son navegadores con seguridad aumentada o navegadores orientados a la seguridad. Brave basado en Chromium y LibreWolf basado en Firefox. Según esta tablita, Brave sería el único que brinda seguridad frente al fingerprinting, o mejor dicho, al navegar con Brave se dejaría una huella menor. Pasando a la tabla principal, con todos los datos que recolectamos de nuestras pruebas, vemos algunos datos en verde y otros en rojo. En verde son aquellos que son aleatorios o randomizados, si es que vale la palabra. Es decir, quien daría mayor seguridad. Y Brave es quien tiene mayor cantidad de ítems en verde. En los plugins, en el hash Canvas, que es uno de los que entrega mayor información para el fingerprinting, para el hash WebGL, para la huella de audio y también para subprocesos o hilos. En estos 3 últimos ítems es el único navegador que Cover Your Tracks nos indica aleatorio. Por otro lado, tenemos valores en rojo. Esto indica que los mismos no son correctos. Y me dirás, pero un rastreador quiere identificarte o crear un perfil, no saber exactamente, por ejemplo, cuál es tu resolución de pantalla. Es correcto, no queda claro. Si algo es aleatorio, cambia de forma frecuente, con lo cual no se puede rastrear y es lo ideal. Pero si no puede acceder a la información, como es el caso de LibreWolf con WebGL Vendor and Renderer, cuando se le solicita información no devuelve nada, vacío o null, lo cual es muy distinto a un valor aleatorio. De lo que hablaremos ahora lo denominaría la seguridad y privacidad contra la experiencia de uso. Un claro ejemplo lo tenemos en los headers. Ningún navegador se atreve a filtrar información, que sería lo más fácil, pero nuestra experiencia de uso en el día a día se vería fuertemente afectada. Sitios que no sabrían en qué idioma mostrar el contenido, moneda, etc. Solo LibreWolf, y de forma predeterminada, pero fácilmente modificable, tiene todo en inglés, y véase cómo en HTTP Accept baja notablemente a 1.89, seguido muy de lejos por Chromium o Chrome con algo más de 9. Algo muy similar ocurre con Timezone Offset y Timezone, 2.41 y 2.52, entre la mitad y un cuarto de información en bits expuesta, pero nuevamente disminuirá tu experiencia. Seguramente lo habrán comprobado varios que cuando utilizamos seguridad o privacidad reforzada, nos trata de bots o de muéstrame que eres humano, haz coincidir las figuras, marca todos los animales terrestres del mismo género, parece una clase de zoología y no simplemente entrar a un sitio. Más adelante veremos un ejemplo de haga coincidir. A pesar de que dije que no lo haría
y que todo sería tal cual se instala, permítanme agregarle a Firefox desde extensiones o Firefox Browser Add-ons a uBlock Origin, algo que demora solo unos pocos segundos, y luego desde privacidad y seguridad, en preferencias cambio estándar por estricta. Luego más abajo desactivo la recolección de datos y uso del propio Firefox, algo que suena bien pero difícil de comprobar, y que sabemos la enorme mayoría de usuarios no revisa. Me dirijo a Cover Your Tracks y lo resumo. Prometo será breve. Ahora nos indica que tenemos una fuerte protección contra el rastreo web. No vamos a mirar aquí cada resultado, pero sí en esta nueva tabla donde agregué una columna con Firefox R, por reforzado o recargado. ¿Cómo cambió significativamente donde interesa? El hash canvas pasó de 14.36 a 1.5, casi igual a Brave. WebGL 1.64, ligeramente por debajo de Brave. El resto de valores permanecen aproximadamente igual, pero con dos simples pasos cambió radicalmente el navegador. Lo que también cambió es que determinados sitios, no quiero mostrar el URL porque puede parecer ensañamiento con un sitio o adversión al mismo. Esto igual ocurre con muchos. Verificación de seguridad desliza para completar el rompecabezas. Sin palabras. A modo de conclusión, y como vimos, son muchos los factores que influyen en la seguridad y privacidad de los navegadores. Y una buena síntesis o pregunta sería hasta dónde estás dispuesto a sacrificar de tu experiencia de uso en pos de la seguridad. ¿Vale la pena completar rompecabezas y estudiar animales terrestres para un rastro menor? En lo personal, LibreWolf me parece una buena opción. Su problema es que no se actualiza automáticamente. Hay que estar pendiente y cada tanto actualizarlo manualmente. Brave, con su parte de recompensas y cripto, me deja algunas dudas a pesar de que las pruebas dieron como el navegador más robusto. Firefox, con un poco de personalización, me parece otra buena opción. Si cumple o no cuando marcamos que no recolecte información personal, no lo sé. Si la información que supuestamente recopila para su IA es anónima, también lo ignoro. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué navegador utilizas y la privacidad cuánto tiene de incidencia en tu decisión? Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡Hasta la próxima!